Bien, entonces, partícula o punto material, objeto de dimensiones muy pequeñas que pueden ocupar distintas posiciones en el espacio. ¿Qué significa que las posiciones, las dimensiones sean muy pequeñas? Que el tamaño es despreciable respecto a las magnitudes que a uno le interesan en el problema. Por ejemplo, si uno está estudiando el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, el tamaño que tiene el planeta Tierra es completamente despreciable frente a la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, que es inmensamente mayor, muchos órdenes de magnitud más grande. Entonces, si yo estoy estudiando la órbita de la Tierra, por ejemplo, alrededor del Sol, no me interesa el tamaño de la Tierra. Puedo considerar la Tierra como un punto. Por más grande que sea para nosotros el planeta, para ese estudio que queremos hacer de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, perfectamente podemos considerar la Tierra como un punto. Bueno, y así con cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, digamos, los objetos los vamos a considerar como extensos cuando estemos trabajando con magnitudes que son del orden del tamaño del objeto. Eso lo vamos a ver cuando trabajemos con modelos de cuerpos extensos, como cuando veamos, por ejemplo, cuerpo rígido, ya en la segunda parte de la materia. Pero por ahora, toda la primera parte de la materia tiene que ver con la partícula, cinemática primero y después dinámica. O sea, con el llamado punto material, un cuerpo de dimensiones despreciables frente a las otras magnitudes que nos interesan. Bueno, lo primero que tenemos que poder definir para estudiar el movimiento de una partícula, porque la cinemática, ¿qué es la cinemática? Es la descripción del movimiento. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer es describir cómo se comporta una partícula o punto material que se mueve en el espacio. Bueno, para poder representar eso necesitamos un vector posición, que se llama, que es lo que indica dónde está la partícula. Para eso necesitamos tener un origen, un punto de referencia. Ese punto se llama el origen de coordenadas. ¿Está bien? Entonces uno define geométricamente un segmento orientado que empieza en el punto de referencia, que lo elegimos nosotros, ese punto puede ser cualquiera, un punto fijo en el espacio, y lo terminamos, el segmento orientado, en el punto P, que sería la partícula. Ahora, ¿qué pasa? Esa partícula se puede mover. Eso significa que el punto va a ir cambiando a lo largo del tiempo. A medida que la partícula se va moviendo, como es un punto que se va moviendo, va describiendo una curva. Esa curva se llama la trayectoria de la partícula. La trayectoria es el conjunto de los puntos por los que pasa la partícula al moverse. Es una curva en el espacio. Entonces, el vector posición va a depender del tiempo. Va a ser una función del tiempo. Acá lo que representé en este dibujo es el vector posición en un tiempo t y el vector posición en un tiempo posterior, t más delta t. Un incremento de tiempo. Bueno, la diferencia entre la posición en t más delta t y la posición en t, esto lo vamos a llamar el desplazamiento. El desplazamiento delta r es la diferencia entre el vector posición en un tiempo t más delta t y el vector posición en un tiempo t. Por supuesto, este desplazamiento depende de cuánto vale t y de cuánto vale delta t, ¿no? De las dos cosas. Ahora, a nosotros nos va a interesar describir no solamente por dónde pasa la partícula, sino también cuán rápido lo hace. Pasa más rápido, pasa más lento, tarda más en desplazarse, tarda menos, etc. Bueno, para eso nosotros vamos a definir en primer lugar vamos a definir lo que se llama la velocidad media. Velocidad media, que es un vector también, que lo vamos a expresar de la siguiente manera, vamos a llamarlo así, Vm, velocidad media. Bueno, esto no es otra cosa que el cociente entre el delta R y el delta T. Es decir, es el incremento de la variación de posición dividido la variación de tiempo. Voy a tratar de ver si me deja copiar esto que está acá. Ahí está. Y en el denominador tengo que poner delta t. ¿Está bien? Vamos a marcar acá. Y esto es un vector, por supuesto, ¿no? Pregunta, profe, ¿por qué? ¿Cómo calculás el delta del tiempo?
El delta de tiempo es un tiempo que yo dejo transcurrir el tiempo, desde el tiempo inicial, desde un tiempo dado, dejo transcurrir el tiempo y la partícula en ese incremento de tiempo cambió de posición, ¿no es cierto? Entonces lo que hago es resto la posición que tiene en el tiempo incrementado. El t es un tiempo cualquiera, ¿no? Que tomo un instante dado del tiempo. Lo que hago es, a partir de ese instante t, dejo transcurrir un intervalo de tiempo que llamo delta t. En ese intervalo de tiempo la partícula cambió de posición y se ubicó en este otro punto, si quieren llámenlo P' para indicar el punto donde está la partícula en un tiempo posterior. Entonces lo que hago es, primero defino el desplazamiento durante ese tiempo, restando la posición final menos la posición inicial. Eso es el desplazamiento, que es este vector que está acá, ¿no? Que es la diferencia entre el vector que va de O a P' y el vector que va de O a P. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Yo decía que esto depende tanto de t como de delta t, porque depende de cuál es el primer punto que elijo. Yo el primer punto lo elegí acá, pero si yo lo eligiera por acá, digamos, tendría otro valor el vector posición. O sea, yo puedo ir cambiando tanto el tiempo de referencia inicial que tomo, como el intervalo de tiempo que dejo transcurrir hasta que veo la otra posición de la partícula. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá, velocidad media, se define en el intervalo de tiempo delta t, ¿no es cierto? O sea, esto es mientras está transcurriendo, esta es la velocidad media, si quieren lo aclaramos acá abajo, esto es la velocidad media entre t y t más delta t. ¿Está bien? ¿Sí? En todo este trayecto se llama velocidad media al cociente entre el desplazamiento y el tiempo que tardó en desplazarse. ¿Está bien? Esa velocidad media no me da demasiada información, porque, miren, yo les voy a presentar el siguiente ejemplo. Supongan ustedes que tienen un cuerpo cuya trayectoria es esto que voy a dibujar ahora. Parte de un cierto punto por acá, perdón, ahí. Parte de un cierto punto y hace una vuelta y regresa al mismo punto. O sea, supongamos que en el tiempo t, vamos a marcar un punto cualquiera acá, supongamos que en el tiempo t estaba en este punto, y en el tiempo t más delta t, vuelve al mismo punto. O sea, un tiempo después, la partícula vuelve al punto inicial, al punto de partida. ¿Cuánto me daría la velocidad media si yo hago todo esto? Y bueno, el vector posición inicial y el final van a ser iguales. O sea, en este caso, lo que está pasando es que el r en t es igual al r en t más delta t. ¿Está bien? Como vector, ¿no? Vamos a ponerle acá las flechitas. Bueno, pero entonces eso significa que el delta r vale 0. ¿Está bien? Esto significa que el delta r es igual a 0. Y si el delta r es igual a 0, la velocidad media vale 0. ¿Está bien? Esto significa entonces que la velocidad media en este trayecto es 0. Y ven que no me da información, porque yo no sé qué hizo esto en el camino, ¿no? Yo sé que si volvió al mismo punto, la velocidad media me da 0 porque el desplazamiento es 0. Ven que el desplazamiento no tiene nada que ver con la distancia recorrida por la partícula, son dos cosas distintas. Fíjense, acá tenemos el ejemplo. Este móvil recorrió una cierta distancia, que es toda la longitud de esta curva, en un tiempo delta t. Pero el desplazamiento vale 0, porque regresó al punto de partida. El desplazamiento solamente, digamos, me da información sobre el punto de llegada y el punto de partida, o sea, sobre la diferencia que hay entre el punto de llegada y el punto de partida. Pero no me dice nada sobre qué pasó en el medio. Si yo tengo, no sé, un micro que se va hasta Mar del Plata y vuelve, ¿no? Una vez que volvió, mido la posición, llegó al mismo lugar, bueno, el desplazamiento es 0, pero en el medio recorrió 800 kilómetros. ¿Está bien? O sea, no es lo mismo la distancia recorrida que el desplazamiento, son dos cosas diferentes. O sea, el desplazamiento así como está no sirve de mucho, no es una cantidad que sea muy útil de esta manera. Lo que pasa es que nosotros vamos a trabajar con desplazamientos diferenciales. Desplazamientos
una pregunta. ¿Todos ustedes ya saben lo que es una derivada? ¿Hicieron por lo menos la primera parte de análisis 1? ¿Alguien no lo sabe? Avíseme. Bien. ¿Se acuerdan? Entonces, bueno, veamos, ¿qué es un desplazamiento diferencial? Es lo mismo que esto, pero un pequeñísimo incremento. Es decir, voy a tratar de dibujar de vuelta, voy a hacer de vuelta un dibujo con una trayectoria, un arco de curva por acá, y vamos a poner vamos a trazar vectores desde un punto dado. Bien. Lo que ocurre ahora es lo siguiente. Esto es lo mismo que en lo anterior. La diferencia es que ahora, en vez de escribir un R de t y un R de, vamos a ponerle así como estaba, ¿no? Un R de t y este sería un R de, en vez de poner t más delta t, voy a poner t más diferencial de t. El diferencial de t, piénsenlo como un delta, pero un delta muy pequeño. ¿Está bien? ¿Sí? Un desplazamiento, una variación de la variable muy chica, muy pequeña. Muy pequeña, ¿qué significa acá? Bueno, lo que quiere decir es que, miren, vamos a dibujar acá el vector desplazamiento en este caso. Este vector desplazamiento es un vector que hace esto que está acá, ¿ven? Este vector sería el vector dr. Acá le voy a poner los vectores a esto, ¿no? En vez de llamarlo delta, lo llamo con la letra D, ¿no? De diferencial. Vamos a poner los vectores. Esto es un diferencial, esto es un vector, esto es un vector, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Que como esto es muy pequeño, prácticamente, porque digamos, ¿qué pasa cuando el segundo vector se aproxima al primero? Fíjense, miren, si yo dibujara un vector más lejos por acá, por ejemplo, por acá, ¿está bien? Que no es el caso del incremento diferencial, ¿no? Ahí lo voy a poner más cerca a esto para que no se confunda. Ahí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense un vector que yo lo ubico por acá. Si yo trazara el vector diferencia, me daría esto que está acá arriba. Ven que esto es, acá se ve que no coincide el segmento negro, que es el vector de desplazamiento, no coincide con la curva. ¿Está bien? Hay una separación entre ambos. Ahora, a medida que, acá tampoco, si yo trazara el vector acá, la curva es una cosa y el segmento es otra, pero a medida que este vector se va aproximando al primero, lo voy haciendo, o sea, voy haciendo cada vez más chico el delta t, hasta tener un incremento muy pequeño, un incremento diferencial, lo que ocurre es que prácticamente el vector no solamente tiende a cero el vector, sino que se vuelve tangente a la curva. Es decir, cuando el segundo punto se aproxima al primero, el vector diferencial R se transforma en una tangente a la curva. ¿Está bien? Que, por supuesto, su módulo también tiende a cero si yo lo aproximo, ¿no? Pero la dirección, me refiero, es tangente a la curva. ¿Está bien? O sea, esto es un pequeño incremento de posición durante un intervalo de tiempo muy chico. Entonces, aclaremos esto, ¿no es cierto? El diferencial R es un vector diferencial tangente a la trayectoria. Tangente a la trayectoria. ¿Ven? Bien, entonces, estábamos diciendo, esto sería lo que se llama un desplazamiento diferencial. ¿Está bien? Que uno siempre lo puede ver sobre la tangente a la curva. Por ejemplo, si yo tuviera un movimiento circular, por poner un ejemplo más, ¿no? Imagínense que tuviera un movimiento circular, así, esta fuera la trayectoria. Entonces yo, por ejemplo, puedo considerar en un punto dado, digamos, en un punto dado puedo dibujar acá el vector posición. Supongamos que elijo como origen de coordenadas el centro del círculo, el centro de la trayectoria, ¿no? ¿Está bien? Bueno, si yo hago este procedimiento y aproximo uno al otro, lo que va a quedar, con eso voy a poder definir la dirección tangente a la curva en el punto, es decir, va a ser una recta. Esperen, que lo voy a tratar de dibujar un poco mejor, ahí. Bueno, después la ubico un poco mejor.
esta recta sería la tangente a la circunferencia en el punto, ¿no? ¿Está bien? A ver si más o menos, ahí está. ¿Ven? O sea, esta dirección es la dirección tangente en este punto, y entonces el vector desplazamiento, lo voy a tratar de dibujar acá, lo voy a dibujar en otro color, ahí. El vector desplazamiento diferencial tiene que tener esta dirección. Esperen que lo voy a marcar en... Ahí está. El vector desplazamiento sería un vector así, no importa, el módulo no interesa, me interesa la dirección, ¿no? ¿Está bien? Eso que estoy poniendo ahí, lo hice un poco más grande para que se vea, ¿no? Pero esto que estoy poniendo acá es el diferencial de R, ¿no? En el caso de que la trayectoria fuera una circunferencia, un movimiento circular, sería eso, ¿está bien? Si la trayectoria es una línea recta, bueno, en ese caso, el diferencial de R directamente está contenido dentro de la recta, ¿no? Dentro de la trayectoria, ¿está bien? Muy bien, entonces, vamos a ponerle acá el vector. Bien, entonces, vamos a continuar con esto. ¿Para qué definimos este desplazamiento diferencial? Lo definimos para poder definir lo que se llama la velocidad instantánea. ¿Qué es la velocidad instantánea? A ver, un segundito. Bien, entonces, lo que tenemos es esto, el vector diferencial R es tangente a la circunferencia. Si yo aproximo entonces el vector R de t más delta t al vector R de t, lo que ocurre es que se hace muy chico el diferencial R, pero también se hace muy chico el incremento de tiempo, las dos cosas. Entonces lo que tengo es un límite indeterminado, y con eso voy a definir lo que se llama la velocidad instantánea. Vamos a definirlo acá. Velocidad instantánea. Bueno, es el límite, vamos a llamarlo B, directamente, es el límite del cociente este que teníamos acá, vamos a volver a copiarlo. Entonces, vamos a sacarle esto. Bien, a ver, vamos a poner esto acá. Es el límite de este cociente cuando el delta t tiende a 0. ¿Está bien? O sea, acá abajo, ¿no? Ponemos, a ver si entra ahí, sí. Cuando delta t tiende a 0. ¿Está bien? Este límite se llama velocidad instantánea. Bien, ¿y esto qué es? ¿Qué es el límite del cociente de incrementos cuando tiende a 0 la variable independiente? Esto es la derivada. ¿Está bien? Esta es la definición de derivada. O sea que a lo que voy a llegar es que la velocidad instantánea va a ser la derivada del, vamos a ponerlo así, la derivada del vector posición respecto del tiempo. O sea, si el vector posición es una función del tiempo, la velocidad es la función derivada. ¿Está bien? Esto entonces es la velocidad instantánea, que es el concepto fundamental de la cinemática de la partícula. ¿Está bien? Ahí está. O sea que si yo tengo definida en función del tiempo la posición, derivando respecto al tiempo puedo obtener la velocidad instantánea. ¿Está bien?
Las unidades de velocidad, bueno, nosotros normalmente vamos a utilizar como unidades de longitud, metros, puede ser también centímetros, pero en general metros, y como unidades de tiempo podemos usar el segundo, los minutos, las horas, ¿no? En general, la más común para la velocidad es usar metros sobre segundo, ¿no es cierto? Pero también se pueden usar kilómetros por hora, es decir, después vamos a ver en cada problema, ¿no?, qué unidad usamos. Bien, el concepto de velocidad instantánea entonces es esto. Una cosa importante, fíjense que el vectorcito diferencial, este dr, era tangente a la trayectoria, o sea que la velocidad instantánea también va a ser tangente a la trayectoria, siempre, en todo momento. ¿Está bien? Siempre la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria. ¿Está bien? Para que esto sea posible, para que se pueda definir, la curva tiene que ser una curva diferenciable, en el sentido que tiene que ser una curva suave, que exista la derivada. Podría pasar en algún caso que en algún punto no existiera. Por ejemplo, vamos a trabajar a veces con cosas de esas. Supongamos que yo tengo una trayectoria que hace esto. La partícula viene por acá y de repente hace pum, así, ¿no? ¿Está bien? Rebota de golpe. Bueno, en ese punto no está definida la velocidad, porque fíjense que si yo vengo en este tramo de la trayectoria, la velocidad, vamos a marcarla acá, daría así, daría para este lado. Mientras que si considero este tramo, la velocidad me daría para este lado. O sea, ahí tengo una discontinuidad de la velocidad. En ese punto la velocidad es discontinua. ¿Está bien? Es decir, venía apuntando hacia la derecha y de repente cambió de dirección. Cambia de golpe. Esto, por supuesto, es una idealización. En realidad, podemos saber más adelante que esto no puede pasar. No puede ser que la velocidad sea discontinua. Pero la razón de eso lo vamos a ver en otro momento. Ahora no. ¿Está bien? Pero, en principio, bajo ciertas condiciones uno puede suponer que esto es discontinuo. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto es el primer concepto, que es el concepto de velocidad. Ahora, lo mismo se puede hacer cuando uno estudia la variación de la velocidad respecto del tiempo. Es decir, la velocidad instantánea, cuando digo velocidad de ahora en más, significa velocidad instantánea, ¿no? La velocidad media solo la mencionamos para definir esto y para poder definir el límite, nada más, pero no lo vamos a usar nunca. ¿Está bien? Siempre que hablemos de velocidad, vamos a hablar de velocidad instantánea. Entonces, uno quiere estudiar ahora cómo varía la velocidad con el tiempo. ¿Está bien? Y entonces, bueno, ahí se define el concepto, otro concepto muy importante, que es el concepto de aceleración. Vamos a ponerlo acá. Bueno, la aceleración también es un vector que se define como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. La aceleración A la vamos a expresar como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Esto indica cómo varía la velocidad instantánea. Bien, vamos a poner. También es un vector, ¿eh? Aceleración tiene carácter vectorial, igual que la velocidad. Y se define como su función derivada. ¿Está bien? Bien, entonces, ahí tenemos los dos conceptos fundamentales que vamos a necesitar: el concepto de velocidad instantánea y el concepto de aceleración. ¿Está bien? Obviamente, si la velocidad instantánea fuera constante, si no dependiera del tiempo, la aceleración es cero. ¿Está bien? Entonces esto nos va a dar distintos tipos de movimientos. ¿Está?